Javier Gamboa. Él es gerente de seguros financieros y pensiones de RIMAC Seguros. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Valeria, ¿cómo estás? Encantado de estar por aquí nuevamente. ¿Qué tal? Un gusto nuevamente tenerte por acá, Javier. A ver, en principio, ¿a qué se debe este comportamiento del dólar? Porque de repente el televidente diría, Valeria, hace, 2 semanas y media teníamos el dólar en 3 soles con 55 y para muchos era muy buena noticia. No se había visto niveles tan bajos como ese. Pero en 3 soles con 70, o sea, ya estamos hablando de cosa no menor. Sí, Valeria, efectivamente. Mira, yo creo que lo primero es poner en perspectiva de lo que va del año, ¿ok? Y el dólar en lo que va del año todavía se ha debilitado frente al sol. Es decir, el tipo de cambio arrancó el año en 3.80 y hoy día estamos en 3.70. Eso es más o menos una apreciación del sol de 2.7%, ¿no? Lo cual todavía es positivo. Digamos, estamos todavía en niveles bajos, pero claro, como tú dices, preocupa que habiendo estado en 3.55 hace no mucho, haya habido un rebote importante, ¿no? Yo creo que las razones de eso van por dos lados, ¿no? Primero tenemos que ver el lado local, ¿no? Que es qué está pasando con las variables económicas en Perú, y luego qué está pasando con las variables económicas en Estados Unidos, ¿no? Y en el lado de Perú, y veía tu nota previa, ¿no? Vemos que la economía peruana se ha estancado y de hecho ha decrecido en los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, claro, una economía que no crece, digamos, no fortalece su moneda, ¿no? Por lo tanto, esos datos, esas noticias negativas han afectado esta semana. Y por el lado internacional o por el lado de Estados Unidos, que te diría digamos, es la razón principal de la subida tan fuerte, tienes dos cosas, ¿no? La primera es que hace unos días le bajaron la calificación de rating crediticio internacional a Estados Unidos, sí, y eso ha traído consigo una reacción muy fuerte en las tasas de interés de largo plazo en ese país. Entonces los bonos del Tesoro americano han subido en términos de tasa de manera importante, ¿no? Entonces una tasa de interés más alta incrementa la demanda por esa moneda, ¿no? Porque un inversionista ahora puede invertir en dólares y recibir una tasa de interés más alta, lo que hace que sea mucho más atractivo para él estar en esa moneda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina generando eso? Mayor demanda por dólares, que hace que el tipo de cambio se eleve y se eleve de manera ¿Qué importante. quiere decir que hay una fuga? Es decir, tenemos menos dólares en el Perú y se están concentrando en Estados Unidos. ¿Es así la lectura correcta, Javier? No diría una fuga necesariamente, ¿no? Porque ese término, digamos, es digamos, un poco brusco, pero sí diría que de alguna manera los inversionistas se posicionan ante un inminente incremento tan fuerte en las tasas de interés, ¿no? Y se reacomodan, ¿no? Y se posicionan un poco más en dólares, ¿no? Si a eso también le sumas que en Estados Unidos todavía no hay claridad si es que las tasas van a seguir subiendo, ¿ok? Eso es cierto. A diferencia de Perú y de Latinoamérica. De hecho, en Latinoamérica el ciclo de subida de tasas ya cambió. En Chile hemos tenido hace poquito ya una primera bajada de tasas de referencia, en Brasil también, y en Perú todavía no sabemos, ¿no? Pero por ahí que más pronto que tarde se viene una primera bajada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si tú tienes que en Estados Unidos las tasas están incrementando todavía y en Perú las tasas más bien tienen expectativas de empezar a bajar, digamos, en el relativo corto plazo, o mantenerse en el mejor de los casos, ¿no? Tienes que igual el diferencial de tasas favorecería a estar en dólares, ¿no? Entonces eso hace que los inversionistas vayan hacia esa moneda porque, primero, es más segura y si te rinde ahora un poquito más, mejor, ¿no? Te posicionas un poco hacia este lado. Y bueno, y además es un refugio bastante, conocido, común, durante momentos que hemos tenido, el año pasado o incluso escenarios en donde el tipo del cambio acá en el país alcanzó los 4 soles, recordarás tú, hace un año y medio, 2 años. Ahora, Javier, con 3 soles 70 y que ha cerrado el tipo de cambio en estos momentos, ¿quiénes son los peruanos, digamos, más preocupados cuando vemos un dólar tan alto como este? Mira, el tema del tipo de cambio y la fluctuación del tipo de cambio, tú la puedes medir del lado de exportadores e importadores, ¿no? Porque son los que finalmente se ven afectados
por fluctuaciones de tipo de cambio de manera fuerte, ¿no? Un tipo de cambio más alto, por ejemplo, desfavorece al importador, ¿no? Porque tiene que usar más soles para comprar los insumos en dólares afuera. Entonces, desde ese punto de vista, el más beneficiado es el menos beneficiado es el que precisamente necesita comprar dólares para importar insumos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, desde ese lado, ellos serían los que se han beneficiado. Porque, claro, hasta hace poquito se han perjudicado, porque desde hace poquito podías comprar en 3.55, ahora lo tienes que comprar en 3.70 el dólar para hacer los pagos que tengas que realizar en esa moneda, ¿no? De la misma manera, sí, dale. Javier, te cambio la pregunta, entonces, para que el televidente pueda entender que cuando ocurren estas situaciones con el tipo del cambio en nuestro país, con el billetito verde, hay dos grupos de personas, digamos, están divididas en dos grupos de personas muy marcadas a nivel nacional, los que se benefician con un tipo de cambio alto y los que se perjudican con un tipo de cambio con este comportamiento de 3 soles con 70. ¿Quiénes son los que son beneficiados con un tipo de cambio como este, que puede que de repente el día de mañana marque 3 soles con 67 o qué sé yo, pero en estos momentos con una fotografía como esta, 3 soles con 70, ¿quiénes son los beneficiados? A ver, que el tipo de cambio suba beneficia primero, por ejemplo, desde el lado del inversionista retail, la persona que decidió en su momento, o cuando el tipo de cambio estuvo en niveles tan bajos, decidió diversificar su portafolio, por ejemplo, y comprar dólares para proteger sus ahorros, hoy día se ve definitivamente beneficiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes ahora un tipo de cambio en 3.70, que es 1,5-2% por encima del nivel en lo que tú compraste, ¿no? Entonces, desde ese lado, tienes un beneficio tangible, porque ahora tus dólares valen más soles, ¿no? Entonces, yo diría que ellos vendrían a ser los principales beneficiados. Y lo que me deja una reflexión importante para todos los ciudadanos, ¿no? Y es este concepto de diversificación, ¿no? La volatilidad de tipo de cambio siempre va a estar, ¿no? De hecho, tú lo mencionabas, hace no mucho hemos estado con un tipo de cambio arriba de 4 soles. Claro. Entonces, como la volatilidad siempre va a estar, lo que tú tienes que hacer es diversificar, ¿no? Tienes que tener tus ahorros de manera diversificada en ambas monedas, quizás, ¿no? Para poder protegerte, soles y dólares, ¿no? Para poder protegerte de esto. De la misma manera, si tú eres un ciudadano peruano y en tu trabajo, en tu empleo, te pagan en soles y recibes soles, entonces no te endeudes en dólares tampoco, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú tienes ahora deudas en dólares y el tipo de cambio se dispara? Vas a necesitar más soles para pagar tu misma deuda en dólares, ¿no? Entonces, tienes que, desde el punto de vista de finanzas personales, ser ordenado, ¿no? Y tener calzado, digamos, tus ingresos y tus pasivos, ¿no? Entonces, todo lo que si tú ganas en soles, oye, las deudas que tengas, claro, procura que sean en soles para que no te afecte la volatilidad cambiaria. Totalmente, ¿no? Y destinar un poquito de tu salario, si es que recibes tu sueldo en soles, en la medida que puedas, está en tus posibilidades, claro está. Tratar de tener un colchón siempre en dólares, ¿no? Tratar de destinar un poco de dinero para tener un colchón en dólares, como tú bien mencionabas, Javier, diversificar este portafolio personal que solemos tener y que por A o B motivos hemos dejado de lado. Creo que ese contexto y lo que nos ha dejado la pandemia es un poco abrir también las expectativas, los ojos, digamos, en la forma en cómo estamos manejando nuestras finanzas personales. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha estado con nosotros Javier Gamboa, experto, además gerente de seguros financieros y pensiones en RIMAC.